de pasar a la entrevista en sí, le mandamos un saludo a Jazmín, que obviamente es una crack que nos va a faltar hoy lastimosamente, así que le mandamos un saludito. Anda por Nueva York, Ernest por Encarnación, Josi por Asunción con el invitado, yo estoy por el Chaco, así que hoy va a ser un Paraguay por Export esparcido por todas partes, en Paraguay y en el mundo. Y sin más, voy a darle la bienvenida al señor José Molinas al programa. Señor José Molinas, es un honor y un placer poder contar con usted. Muy bienvenido a Paraguay for Export. Y le doy el micrófono para que salude a la audiencia y después quiero hacer un resumen, pero brevísimo, de lo que es su experiencia para poder empezar ya a tomar la entrevista y empezar a conversar de todos los temas que creo que a todos los paraguayos nos interesan muchísimo. Bienvenido a Paraguay for Export, señor José Molina. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias, Ernesto. Lucías, realmente un placer poder conversar con ustedes esta mañana del sábado. En pandemia, los sábados, los días son todos casi iguales, ¿verdad? O sea, gracias por recordarme que es un sábado, ¿verdad? Totalmente. Así mismo. Y yo le quiero contar a la audiencia, tanto a la audiencia de Facebook como a la audiencia de la radio. También le mandamos un agradecimiento a Arnaldo, que está en cabina, y a la gente de la radio que siempre nos apoya, Radio Chaco Oral 1330 AM. El señor José Molinas es actualmente el director académico del Instituto de Desarrollo, que vamos a hablar más sobre el Instituto de Desarrollo, clave en el desarrollo del país, en los planes de desarrollo del país, desde el punto de vista de la investigación. Él es investigador principal en el área de economía y desarrollo justamente, y todos le conocemos mucho más por su anterior rol como ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, en el que lideró un montón de proyectos y que creo, en mi opinión, también fue una de los ministerios en el que se notó un antes y un después del señor José Molina. O sea, creo que todos nos enteramos que había una Secretaría Técnica de Planificación gracias a la gestión del señor José Molina y todos sus proyectos, los programas que se desarrollaron. Además, antes de eso, él también trabajó mucho tiempo para el Banco Mundial en programas de desarrollo, análisis, monitoreo y evaluación de la pobreza en distintas regiones y países. Una de ellas fue la región en centro de Asia, que estábamos hablando antes que se conecte el señor José Molinas. Qué interesante, le vamos a preguntar un poquitito sobre eso, señor José. Y para no alargar mucho, contarle a la audiencia que el señor José Molinas empezó su carrera profesional haciendo una licenciatura en economía en la Universidad Católica, luego hizo una maestría en economía en la Universidad de Massachusetts, donde también hizo su doctorado en economía en la misma universidad. Y señor José Molinas, ya, bueno, me tengo que empezar a decir ya señor José Molinas todo el tiempo. Señor José, le pregunto, yo quiero saber, ¿cómo fue para que usted pase de estudiar en la Católica, se recibió, y cómo fue que dio ese salto? Porque como Paraguay for Export siempre tratamos de motivar e inspirar a la gente que nos escucha a que busque oportunidades de estudio a nivel local y también en el extranjero para tener esa mirada, ese cambio de paradigma que uno necesita al salir un poquitito y ver otras culturas. ¿Cómo fue para que usted pase por eso? ¿Cómo fue para que decida ir a estudiar economía y cómo fue para que vaya a la Universidad de Massachusetts justamente? Muy bien, gracias Silvia por la introducción y por la pregunta. Mi pedido sería que no me llamen señor José, sino que me llamen José nomás. Así hablamos más tiempo de cosas interesantes y ahorramos palabras, ¿verdad? Genial. Excelente. Entonces, bueno, yo me fui becado, tuve la suerte de obtener una beca Fulbright, una beca del gobierno de Estados Unidos, y que era específicamente Fulbright Las Pau. Todavía están administradas por Las Pau, una parte de las becas y otra parte por el IIE, que es otra organización.
Y la beca Fulbright, administrada por las PAU, tenía como objetivo fortalecer el plantel docente de las universidades en Paraguay. Entonces, uno tenía que tener algún tipo de actividad docente. Yo estando en los últimos años de la universidad era ayudante de cátedra, eso ya calificaba como actividad docente para las PAU. Y concursé y realmente fue una beca muy generosa, porque si no fuese por Fulbright, las PAU, no me hubiese podido ir. Yo no tenía inglés. Básicamente el inglés era extremadamente rudimentario por ser optimista. Y me financiaron un curso de inglés en Pittsburgh. Estuve desde mayo hasta diciembre y ahí me apoyaron con el placement para encontrar universidad y mi primera opción era la Universidad de Massachusetts y felizmente se dio eso, ¿verdad? Entonces, básicamente gracias a Fulbright pude hacer ese paso. Qué genial. Y también para que la audiencia sepa, es esta beca de la cual fue beneficiario José, me voy a tener que acostumbrar, de la cual fue beneficiario José Molinas, también sigue vigente, sigue habiendo becas para personal para fortalecer el profesorado, el cuerpo de docentes de las universidades a nivel nacional. No tiene que ser pública o privada, cualquier universidad de educación superior cuenta, y aparte se le sumaron con becal se le sumaron todas estos otros plazos. Así que la beca sigue vigente. Y José, así brevísimo y después ya pasamos al tema que más nos interesa. Silvi, antes de la pregunta, a mí me gustaría hacer un comentario, Silvi, si me permitís interrumpir. Sí, claro, adelante. Llegó la semana pasada un comentario de que Paraguay for Export de repente es un poco elitista, invitamos gente que se destaca demasiado, pero queremos decir, ¿verdad?, que todos tuvimos la oportunidad de viajar, de estudiar afuera, por nuestros méritos propios. Ernesto y yo, ¿verdad? En mi caso, yo apenas terminé el colegio, tuve la oportunidad de postular, ir a Taiwán, y la experiencia de vivir afuera es lo que nos unió para realizar este programa en primer lugar. El propósito del programa es inspirar a la gente de que pueda realmente a través de su esfuerzo informarse y postular a esta cantidad de oportunidades sí, oportunidades que hay disponibles. Entonces no queremos ser elitistas, queremos justamente acercar a cada una de las personas del Paraguay estas oportunidades y estas experiencias para que puedan inspirarse, ¿verdad? Eso nomás quería hacer porque había quedado ese comentario de la semana pasada. Silvi, continúa, por favor. No, así mismo, totalmente, me parece súper acertado el comentario y totalmente, ¿no? Al contrario, nuestro interés es justamente acortar las brechas de oportunidades que hay entre la gente que no tiene idea que hay becas para que pueda acceder a las becas. Así que, nada, creo que cada una de las personas a las que invitamos tuvo la oportunidad única de poder acceder a estas becas y eso es lo que queremos compartir con la audiencia. José, contanos, ¿cuál fue tu experiencia de salir de Paraguay en aquel tiempo? En los años 90 fue esta experiencia, no, un poquitito antes, ¿verdad? Cerca de los años 90. Yo salí en el 91, y vos sabes que tu pregunta cuadra perfectamente con el comentario que hizo Josías. Yo salí sin inglés. Básicamente, si no fuese por la beca, hubiese sido imposible que vaya a estudiar afuera. Mi primer viaje en avión largo fue con esa beca. Recuerdo que había cambiado recién Easter, que ahora está de nuevo aquí, por American Airlines. Y el viaje fue con escalas en La Paz, en Lima, en Panamá y en Miami. Y después en Carolina del Norte, y ahí recién fui a Pittsburgh, Pensilvania. Entonces, fue realmente una experiencia que yo a todo el mundo le digo, esa experiencia de vivir afuera le cambia la vida completamente. Ustedes saben, ustedes fueron,
ya uno no ve con los mismos ojos, ve con unos ojos enriquecidos de la realidad de Paraguay y la realidad también del exterior. Entonces, las becas tienen esa posibilidad de darle oportunidad a personas que de otra manera no hubiesen tenido esa opción. Y si comparamos 30 años después, la situación que tenemos hoy, esta situación es realmente es un lujo, ¿verdad? Porque están las becas ya a nivel de grado local, que son las becas de Itaipú, que captan talentos en colegios públicos y privados subvencionados, gente que tienen con ciertas limitaciones de ingreso, ¿verdad? Porque eso es uno de los requisitos, y los va preparando para acceso a la universidad. Después hay becas de idiomas para prepararse. Hay toda una red de jóvenes que fueron y que regresaron, que están haciendo mentorías para facilitarle a otros jóvenes que vuelvan a salir. Y las posibilidades de salir, de obtener una beca, básicamente depende de las ganas, de la decisión y del esfuerzo de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, puede que sea una lead, pero no en el sentido económico. Es una lead en cuanto a gente que se decide por optar por estas experiencias. Y me parece excelente que este espacio sea un espacio para animarle a la gente, porque realmente es como una varita mágica la beca al exterior que le cambia la vida a una persona, y eso es un esfuerzo mancomunado de instituciones nacionales y también de instituciones generosas del extranjero, ¿verdad? Que también dan facilidades, generan recursos. Entonces, esto es realmente muy importante. Yo fui, para responder nuevamente a tu pregunta, gracias a esta beca, y quisiera incentivar a todos que se animen, que las posibilidades son cada vez más amplias y depende principalmente de la decisión y el esfuerzo que uno ponga. José, me parece fantástico el comentario y plenamente de acuerdo con eso. Yo quiero oír una pregunta sobre lo que había dicho al comienzo, Silvia, el rol que llegaste a tener como ministro en la Secretaría Técnica de Planificación, y realmente concuerdo plenamente con lo que dijo Silvia, en el sentido que en el gobierno de Cartes, y vos como ministro, realmente ahí recién yo, personalmente, Ernesto Rojas, yo percibí que ese ministerio tenía el rol planificador del gobierno, cosa que yo no sentía antes. Capaz puede ser una cuestión de percepción, pero fue una percepción mía, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto en Paraguay planificar, José? ¿Por qué todo tiene que ser acá? Somos tan cortoplacistas, pero ¿por qué tanto nos cuesta planificar a 5 o 10 años, a 15 años? ¿Por qué nos cuesta planificar? En todo sentido, en políticas públicas, en líneas generales. ¿Cuál es la percepción que tenés en ese sentido? Bueno, mira, para mí fue uno de los mejores trabajos que he tenido en la vida de estar ahí en la STP, por las atribuciones que tiene la Secretaría Técnica de Planificación, que es básicamente su misión es nada menos que el diseño, el apoyo a la implementación, el monitoreo y la evaluación del desarrollo nacional, del desarrollo sostenible nacional, económico y social. Entonces, tiene un mandato muy grande, tiene un presupuesto muy chico, ¿verdad? Pero el mandato es grande. Pero con ese mandato grande, tuve la suerte de encontrar una receptividad muy amplia también en gente brillante, jóvenes brillantes, y gente muy comprometida también dentro de la institución, que se hizo un mix de gente que ya estaba en la institución con experiencia y jóvenes que entraron a la función pública y aportaron su ímpetu, sus formas creativas de ver las cosas. Y en relación a lo que nos cuesta, yo quisiera
quisiera repetir algo que últimamente ando diciendo bastante, que me di cuenta allí, mientras estaba en la STP, mirando atrás nuestra historia, yo me di cuenta que la receta que tenemos nosotros aquí en Paraguay para tener una transformación exitosa es simple, es muy simple. Tiene solamente 2 ingredientes. Y los 2 ingredientes están relacionados. El primer ingrediente es tener una visión de largo plazo, lo que vos decís que nos cuesta. Y el segundo ingrediente es sustentar esa visión en procesos participativos. Y está el refrán este que dice, para muestra basta un botón. Yo suelo insistir en dos botones. El primero es nuestra independencia. O sea, pensemos qué pasó cuando la mañana del 16 de mayo la gente se despertaba aquí en Asunción y se preguntaba si ustedes de Paraguay for Export pueden transportarse en el tiempo y empezar a entrevistarle a la gente y le preguntan, ¿ustedes quieren tener un Paraguay libre y soberano? Y probablemente la respuesta puede ser algunos sí, otros no, y otros no saben, no responden, ¿verdad? Y como muestra de eso, ¿por qué yo digo esto? Porque el 16 de mayo, el liderazgo, la conducción nacional, era un triunvirato, donde uno de los 3 era el gobernador Velasco, el ex gobernador Velasco. Entonces, si nosotros queríamos tener un Paraguay libre y soberano, ¿por qué le íbamos a invitar al que era representante hasta el día anterior de la corona, que se le puso un cañón para que renuncie, ¿verdad? Entonces, no estaba tan claro lo que se quería hacer. Sin embargo, desde el 1811 al 813, hay una serie de encuentros nacionales. Si uno recorre en la zona allá por el SNPP, hay una calle que se llama Los 34 Curubateños. Y yo una vez pregunté por qué era eso, me dijeron eran 34 jinetes que vinieron para una asamblea nacional desde Curubatú. Y venían gente de todas partes, ¿verdad? Entonces, en esos 2 años hubieron una serie de asambleas donde se fue clarificando la visión que uno quería. Entonces, y se clarificó que queremos ser un país libre y soberano, con procesos participativos. Y de más de 200 años, mirando atrás, ha sido extremadamente exitosa y ahí aplicamos nuestra receta, ¿verdad? Lo mismo ocurrió entre el 89 y el 92. Después de 34 años de dictadura, hay procesos participativos donde se plasma en una nueva constitución. Y veíamos que queríamos ser un país libre, soberano, pero también democrático. Una visión de largo plazo que se plasma a través de procesos participativos en una nueva constitución. Y hoy, mirando atrás, estamos disfrutando el periodo más largo de convivencia democrática de nuestra historia. Entonces, es absolutamente necesario para nosotros, para transformar nuestro país, que acordemos una visión de largo plazo y que acordemos en base a conversaciones y en base a encuentros participativos. Básicamente, no sé si nos cuesta o no, pero es lo que tenemos que hacer. José, perdón, Ernest, si vos querías hacer un follow-up, pero está súper relacionado a lo que quiero decir ahora. Sí. Es genial esto que nos estás contando de que tenemos que entender la historia. Básicamente, tenemos que entender de dónde venimos para poder ver cuáles son las herramientas que necesitamos ajustar o que necesitamos para ajustar los tornillos donde están flojos, ¿verdad? Y que para que podamos ajustar nuestra mirada a futuro. Pero en ese proceso de planificar, yo quiero planificar a 5 años, y quiero planificar a 3, a 10, perfecto. Nuestro problema gigante es la implementación. Yo creo que nosotros tenemos planes diseñados, planes impresionantes en un montón de ministerios, varios de los cuales tal vez están cajoneados en algún lugar, otros están ahí sobre el escritorio, pero no se implementan. Esto no es una crítica, pretende ser una crítica constructiva, pero yo creo que no pasa solo a nivel
a nivel público, de ministerios, de organismos del Estado. Pasa en todas partes, en los colegios. Yo digo, hago siempre referencia al tema educativo porque es mi área. En los colegios uno tiene un montón de planes operativos institucionales que están ahí encuadrados, y la vida diaria del docente en aula es otra. ¿Cuál es el corte, el quiebre que hay ahí? Y después quiero hacer comparar eso un poquitito con tu experiencia trabajando en planes de desarrollo en otras regiones. ¿Cuál es nuestro problema con la implementación, con el diseño de llevar el papel a la acción? Excelente. Ernesto, si querés acotar algo y probablemente podamos... No, lo mío va a ir después un poco más por tu experiencia en la institución pública. Después yo voy a ir por ahí, pero responderle nomás a Silvi y José. Excelente. Nada, así nosotros nos peleamos todo, José, nos pulseamos a ver quién pregunta primero, porque si no, el que no llora no mama es acá. Entonces... Muy bien, muy bien. No, básicamente lo que dice Silvia es absolutamente real. Alberto Acosta Garavino siempre repite, él le cita a alguien más que no recuerdo a quién, entonces yo le voy a citar a Alberto, que el que siempre recuerda esto, que el plan es el 5% y el 95% es la implementación. Y básicamente es muy claro ese proceso. Y dentro dentro de la gestión pública, si el plan no está alineado a los recursos, es básicamente una linda lírica. Y eso es algo que es absolutamente concreto. Pero para poder conectar plan con recursos, hace falta que el plan sea un buen plan, que sea un plan que tenga la visión, que tenga un plan con relaciones de causa y efecto, lo que le solemos llamar teoría del cambio, que tenga indicadores que sean específicos, medibles, alcanzables, oportunos, y que son características de buenos indicadores, y que tenga una base de información que permita hacer ese seguimiento y esa evaluación, lo que le solemos llamar el monitoreo y evaluación. Y este es un tema que podemos conversar todo el tiempo que ustedes quieran, porque ese proceso se empezó a dar, y básicamente nosotros éramos perfectamente conscientes de que si el Plan Nacional de Desarrollo no guiaba las acciones del presupuesto general de la nación, esto era puro bla bla. Entonces, en nuestra Constitución, el artículo 170, dice que los planes nacionales de desarrollo son de cumplimiento obligatorio para el sector público e indicativo para el sector privado. Entonces le da un respaldarazo tremendo a los planes nacionales de desarrollo. Entonces se dice que es de cumplimiento obligatorio para el sector público. Quiere decir que el presupuesto tiene que ser un medio para que el sector público haga lo que está obligado a hacer, que es la implementación del plan. Y se fue dando un proceso de generación de un presupuesto basado en resultados, gradual, que empezó con el presupuesto del 2015, donde se definieron programas en función al Plan Nacional de Desarrollo. Y se fue afinando cada vez más, donde se definían lo que hay 112 organizaciones y entidades del Estado que están en el presupuesto. Cada organización decía qué era lo que quería hacer, qué productos le iba a entregar a la ciudadanía y cómo esos productos iban a contribuir a algunos de los 72 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Pero con una causalidad. Estos productos van a conseguir estos resultados y estos resultados van a contribuir a estos objetivos. Y cuando eso ya estaba claro, que todo lo que iba a hacer una institución se iba a concretizar en productos que iban a contribuir a resultados, y esos resultados a uno de los 72 objetivos del plan,
Entonces, allí se empezaba el proceso de presupuestar esos productos en recursos humanos, inversiones, o lo que sea, ¿verdad? Los objetos del gasto. Entonces, así se preparaba el presupuesto y también se decía en qué parte, en qué departamento se iban a entregar esos productos. Y eso se iba al Parlamento. El Ejecutivo se iba al Parlamento, el Parlamento discutía, cumplía el rol. Y cuando salía la aprobación parlamentaria, entonces ese presupuesto aprobado se le entregaba a las instituciones y se le decía, bueno, reformulen en base al presupuesto aprobado. ¿Cuáles son los productos que van a hacer? ¿Cuándo van a entregar esos productos? ¿Y dónde van a entregar esos productos? Ya a nivel de municipio. Se iba al Parlamento a nivel departamento y después cuando se aprobaba, ellos revisaban, las instituciones revisaban y generaban lo que iban a producir, los productos, los bienes y servicios que iban a entregar a la ciudadanía, cuándo lo iban a hacer y dónde, en qué municipio lo iban a entregar. En base a esa información, que es una información anual, se generaba un tablero de control, donde decían, bueno, esto es lo que las instituciones dicen que van a hacer, cuándo van a hacer y dónde lo van a hacer. Y cada mes ellos contaban lo que hicieron y se comparaba lo que tenían que hacer con lo que hicieron. Si estaba cercano al 90% era verde. Si estaba entre el 70 y el 90% era amarillo. Y si estaba por debajo del 70% era rojo. Y eso lo veía el presidente y lo veía toda la ciudadanía también. Se publicaba eso, no con los colores. A la ciudadanía se publicaba la información de lo que se iba a hacer y de lo que se hacía, sin colores, ¿verdad? De tal manera que cada uno quite su color, como el soporte como le gustaba. Entonces, eso era un elemento central para ir propiciando del plan al día a día, porque en el día a día es donde se van produciendo estos productos, donde la gente se organiza para hacer, y ahí estaba en forma sintética. Eso era una forma. Lo otro que se hacía había un equipo que se iba y miraba, casi se iba a hacer un pozo de agua, a ver si se hizo ese pozo. Dijeron que se hizo el pozo de agua, a ver qué evidencia hay, y se iban, tomaban fotos de forma selectiva, ¿verdad? Y eso queríamos impulsarlo también con otros elementos que le voy a ir contando, y que la ciudadanía se empodere y empiece a monitorear eso, ¿verdad? Y entonces ahí se iban haciendo los ajustes. Ese mecanismo de monitoreo es central, porque uno puede equivocarse, pero si tiene un buen sistema de monitoreo, detecta el error y puede corregir ese error. Entonces, ese elemento de alineación, plan, presupuesto era un elemento central. Otro elemento central para favorecer la implementación a nivel nacional es la participación de la sociedad civil en la cosa pública, en forma organizada. Entonces, fíjense, la información a nivel central estaba qué se iba a hacer, cuándo se iba a hacer y dónde se iba a hacer a nivel de municipio. En este proceso de planificación participativa, que tuvo dos rondas, una ronda fue bajar a nivel de los municipios. Y en el 2016, las nuevas autoridades que están terminando ahora su mandato, lideraron procesos participativos en sus municipios para adaptar el plan a un plan municipal de desarrollo sostenible. Y 248 municipios lo hicieron en ese momento, de los 254 que existían. Y en 232 municipios, más del 90% de los municipios, se crearon consejos de desarrollo municipal. Y estos consejos eran autoridades municipales del gobierno central que estaban viviendo en el municipio y representantes de la sociedad civil. Lo que nosotros queríamos hacer, pero no se llegó a hacer eso en esa dimensión, pero lo bueno es que nada impide que se vaya continuando haciendo, es entregarle esa información a los consejos. Lo que las 100 instituciones, más de 100 instituciones del Estado decían que iban a hacer en su municipio mes a mes, y que ellos le distribuyan esa información y le entrenen a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, cada uno con su celular podía ir tomando y monitoreando lo que ocurría en su municipio, se agregaba eso y se monitoreaba lo que se dijo y para lo cual se asignó la plata pública, ¿verdad? A eso no llegamos, pero esa es la arquitectura hacia la cual se estaba avanzando y todavía se puede ir avanzando. Y a nivel nacional, en el 2012 se creó el Equipo Nacional de Estrategia País,
que acompañó la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y que es el custodio de ese plan. Entonces también participación de la sociedad civil en el monitoreo de la cosa pública. Entonces básicamente fue un poco larga la respuesta, Silvia, pero vos decías cómo se implementa. Básicamente se conecta, primero se hace un plan bueno, con todos los indicadores, con todo el proceso bien detallado, que permita conectar con el presupuesto. Lo segundo es conectar con el presupuesto. Y lo tercero es empoderarle a la ciudadanía que controle el uso de la plata pública en forma efectiva. José, ahora yo tengo una pregunta para José, Silvia. Dame el micrófono, dame el micrófono. Te regalo. Pero quería cerrar nomás esto, que me parece genial, como nos explicaste, José, súper claramente los 3 factores clave que hace falta tener en cuenta para una buena implementación. Pero creo que el implementador también es clave, o sea, elegir esa persona que va a estar haciendo el monitoreo para garantizar que esos 3 factores estén en donde tienen que estar, digamos. Ahora ya te dejo, Ernest. José, ¿cuáles fueron tus principales desafíos administrando como ministro de una institución pública, por un lado? Y por otro lado, ¿qué es lo que necesitamos, José, de tu visión, con esa experiencia, para tener instituciones públicas más dinámicas, más eficientes y menos burocráticas? Entonces, los principales desafíos que tuviste como ministro, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué necesitamos para tener instituciones más eficientes, menos burocráticas, más efectivas, etcétera? Mira, el principal desafío es el identificar talentos que quieran trabajar en el área pública y crear los mecanismos de trabajo ágiles, eficientes y desafiantes. Entonces, con estos 2 elementos, si tenemos gente talentosa, que hay mucha gente talentosa dentro del sector público y mucha gente talentosa fuera del sector público, que si encuentra una propuesta interesante, desafiante, se remanga y se mete, ¿verdad? Y lo segundo es, ya que tenés talentos, dejarle trabajar en forma efectiva, que lleguen a todo su potencial de contribución, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces hay gente talentosa y el sistema lo puede asfixiar, ¿verdad? Entonces, en esa combinación de talentos y de gestión dentro de las normas que existen, y que en el sector público, a diferencia que el sector privado, lo que no está legislado está prohibido. O sea, uno tiene que combinar, o sea, ver si la iniciativa 1 está legislado para hacerla, porque si no está prohibido. Y hay un elemento que cada día que uno está en el sector público, cada día es un desafío, porque uno siente que es culpable hasta que nos demuestre lo contrario, ¿verdad? Así es dentro del sector público. Uno está en el sector público y automáticamente ya se asocia un halo de sospecha, ¿verdad? Y se tiene ahí una serie de millones de ojos, ¿verdad? Que están mirando. Entonces, ese elemento de gestión para que los jóvenes y la gente comprometida hagan su contribución a la sociedad, ¿verdad? Es un elemento del desafío día a día. Y digo esto porque a veces la presión puede ser tal que es más fácil no hacer que equivocarte, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento súper delicado que está mencionando. Es que es así. Entonces, este elemento de no hacer que equivocarte es porque esa presión se va sintiendo. Y hay un dicho que a mí me causa mucha gracia, pero que pinta la realidad como tal, y que la gente dice: nadie se va preso por inútil. O sea, si uno no hace, se le embroma al que tiene que recibir el beneficio de la cosa pública, ¿verdad? Pero básicamente no va a cometer un error, ¿verdad? Entonces, ese elemento, ese balance
equilibrista que hay que hacer entre identificar talentos, traer talentos a la gestión pública, generar un sistema dinámico dentro de las restricciones y no equivocarse. Es muy estresante, ¿verdad? Y es un desafío, pero como toda cosa que vale, cuesta. Y solamente a modo de comentario nomás, o sea, qué complejo también traer talento cuando le tenés un sector privado que le está tentando a ese talento, le está diciendo, mira, yo te pago esto, yo te doy esto. Exacto, o sea, que le ofrece implica mucho compromiso y patriotismo, me parece también. Mira, por eso yo decía que hay muchos talentos dentro del sector público, porque esto es una cuestión de vocación también. Yo aprendí muchísimo ahí adentro. Tenía un colega, un colaborador, que vino a ganar 4 veces menos de lo que ganaba en el sector privado. 4 veces menos. Y un día hablando me dice, mira, yo estoy muy bien en el sector privado, me va bien, me pagan bien, siento que estoy haciendo, pero lo que yo hago le beneficia a un grupo muy reducido de accionistas. Aquí en el sector público vos tomás una buena medida y le beneficias a millones. Y esa era su motivación. Y para mí esa anécdota es lo que define al servidor público. Esa persona es un servidor público de vocación, ¿verdad? El que me enseñó esto con esas palabras. Y así como él, hay muchísima gente dentro de que genera, que no importa lo que le paguen, ¿verdad? Pueden ganar mucho más en otras partes, pero la contribución que puede hacer dentro del sector público con una buena medida de política le beneficia a millones. Y eso es lo que le hace sentir contento al servidor público con vocación. Y esa es la gente, son los talentos que hay que buscar. Y lo otro también que yo solía mirarlo, y lo miro diferente, es que hay 2 formas de ser servidores públicos. Un servidor público que quiere hacer la carrera, porque la carrera dentro del sector público, y otros que no van a hacer la carrera dentro del sector público. O sea, muchos de los jóvenes brillantes que trabajaban en la STP, yo sabía que iban a estar ahí un par de años hasta que se iban a ir becados, ¿verdad? Pero mientras estuvieron, buscaron la camiseta y contribuyeron, y no está mal eso, ¿verdad? Está bien, porque es casi como uno viene como un servicio militar que viene, contribuye algo, ¿verdad? Por un par de años o 3 años, aprende también, es un ganar-ganar, ¿verdad? Y después va, y esto es una continua de... Sí. Claro, entonces son las 2 formas de ir mirando la gestión pública, y que ambas son interesantes y aportan su granito de arena importante. Sí. José, me gustó mucho que describiste paso a paso la planificación, las políticas públicas, porque a veces para el ciudadano promedio, yo me incluyo, es difícil ver ese progreso. Uno tiende a ver lo peor, cada vez suben más los precios, el salario mínimo se mantiene, o sea, es de repente abrumador ver la situación. Y me gustó lo que describiste con el Business Scorecard, de cómo uno va planeando el semáforo de logros. Y en eso, ¿verdad? Quería preguntarte, ¿cuál vos decís que fue tu mayor logro o la generación de política que hiciste que causó más impacto durante tu gestión? Mira, hay muchas cosas que a mí me ponen contento de esa experiencia. Y yo vine por el tema de pobreza. O sea, básicamente esa fue a mí me invitaron a formar parte del gabinete para encargarme de la estrategia de reducción de pobreza, que era lo que estaba haciendo en el Banco Mundial. O sea, estaba trabajando en el departamento de pobreza y después en la parte social. Y básicamente tuve la posibilidad de elegir desde dónde quería hacer esto, ¿verdad? Y elegí la STP porque por ese mandato que tiene, porque es económico y social, y uno no puede ver la pobreza solamente desde el punto de vista social o solamente desde el punto de vista económico, ¿verdad? Es un conjunto. Es un conjunto, exactamente. Entonces yo vine por eso, y la coordinación
salió de la estrategia de pobreza en ese momento era la STP. Pero evidentemente el mandato central de la STP es la planificación del desarrollo económico y social del país, ¿verdad? Entonces allí la pobreza era una parte, no era todo, ¿verdad? Y el Plan Nacional de Desarrollo fue una experiencia realmente muy, muy gratificante. El Plan Nacional, los planes municipales que se hicieron, la arquitectura presupuestaria y de participación ciudadana que se generó a través de eso y que todavía persiste, y yo creo que, y espero que continúe persistiendo, ¿verdad? Y que se vaya a ir actualizando y mejorando cada vez más. Entonces, creo que el Plan Nacional, la dirección del proceso del Plan Nacional al 2030 y la estrategia de reducción de pobreza, ambos son elementos que me generan mucha satisfacción. En ese plan Plan Nacional de Desarrollo también está todo lo que es el Comité de Emergencia Nacional, ¿verdad? Ahí está incluido. ¿Es así, José? Bueno, la emergencia, a ver, hay una Secretaría de Emergencia Nacional. Que es ¿Dentro de la STP misma o es independiente? No, es independiente, tiene el mismo rango que la STP, lo dirige el ministro Joaquín Roa desde el 2013, y básicamente ellos tienen la gestión de riesgos, la anticipación de los riesgos y la coordinación. O sea, ahora es un grupo profesional muy, muy bien preparado, ¿verdad? Que están dando sus contribuciones ahora mismo en la organización de varios vacunatorios, ¿verdad? Entonces, eso es aparte. Pero el plan tiene implícito un proceso de gestión de riesgo, y también hay muchos elementos que se intersectan con lo que se hace en este proceso de gestión de riesgo, que son los consejos municipales de desarrollo, que deberían estar, que ahora están un poquito debilitados, ¿verdad? Pero eso es parte del proceso el proceso de desarrollo no es lineal, a veces se avanza, después se va deteriorando, después se puede volver a avanzar, ¿verdad? Pero tiene un elemento de gestión de riesgo el plan, pero hay una unidad gubernamental especializada en eso, que es la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Qué Creo crees? que cuán complejo, este comentario nomás, decirle rapidísimo, pero cuán complejo puede llegar a ser, José y equipo, el tema de tener un proyecto, de tener un sistema, un plan de implementación de reducción contra la pobreza, pero ese plan, yo creo que no contempla que pueda llegar a venir una pandemia mundial y ponerle a todos los gobiernos de rodillas frente a un virus, ¿verdad? Entonces, qué complejo ha de ser y qué grandes cambios se deberían dar al instalarse una pandemia y vos planificás algo, tiene una pandemia y te saca el contexto, ¿verdad? Eso nomás. ¿Sí? No, justo por ahí iba también el comentario, que cuál es el rol de toda esta estructura que habías mencionado antes, de la planificación, de los recursos, del rol clave que hay que tener con la sociedad para que los planes se lleven a cabo. ¿Qué pasa cuando viene una emergencia y todo, o sea, sí los recursos clave, sí los planes clave, pero sobre todo, y creo que fue uno de los motivos que determinaron esto cuestión de las noticias falsas que se desparramaron como guerrero de pólvora ahí por todas partes, el rol de la sociedad, la conexión de la sociedad con los estamentos, de la sociedad civil con los estamentos públicos, que de vuelta a mí me llama mucho la atención los quiebres que tenemos nosotros, los quiebres comunicacionales que tenemos entre los diferentes estamentos que forman parte de toda nuestra sociedad. Sí, realmente el desafío como la pandemia del COVID son desafíos que ocurren una vez cada siglo, ¿verdad? Entonces, eso básicamente sacude toda la estantería, pero muchos de los elementos que se enfatizan dentro del plan
son elementos estructurales que en cualquier situación uno tiene que mantener la mirada. Por ejemplo, uno habla mucho de la calidad educativa. Cuando viene la pandemia y se cancelan las clases presenciales y de un día para otro hay que hacer clases online, bueno, realmente eso es un choque difícil, pero aún así hay que estar pensando qué se puede hacer dentro de ese contexto y, bueno, y mejorar la educación en línea, ver cómo mejorar esa educación en línea, cómo evaluar qué funciona, qué no funciona, adaptarse a ese elemento, porque ciertos elementos estructurales tienen que estar a pesar de la pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, no nos podemos olvidar y cerrar todas las escuelas y olvidarnos de buscar excelencia a pesar de las dificultades, ¿verdad? Entonces, ese plan estructural nos ayuda a orientarnos en cuanto a las prioridades y a ir pensando también en el cómo vamos a hacer. Sí, uno de los elementos del plan y de la estrategia de pobreza era tenemos que conocerle a los pobres con nombre y apellido y saber dónde están. Y sabíamos que estaban en el área rural y se generaron unas fuentes de información, pero ahora vino y el golpe de la pandemia no fue tanto a la pobreza estructural rural, sino que eran básicamente en las áreas urbanas. Entonces ahí había que empezar a generar con esos mismos principios de conocerlos quiénes son, y hacerlo rápido. Se continuó y se expandió. La pandemia básicamente ha generado mucha información de los grupos vulnerables urbanos también, que antes no se tenían en esa dimensión. Pero la pandemia no anula todo el sueño y la visión que como país tenemos, sino que básicamente implica acomodaciones más tácticas, más de corto plazo, pero siempre mirando ese horizonte a dónde queremos llegar y las transformaciones que queremos tener. José, ¿crees que... No sé si ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí le parece que se quedó. José, consulta. Desde tu punto de vista, de tu perspectiva, ¿crees que este gobierno tiene algún rumbo? ¿Crees que sigue algún tipo de planificación, ya sea económica, política, etcétera? Se da la impresión de que se está improvisando. Lastimosamente la imagen que se transmite, muchos pueden coincidir con eso. Mira, este gobierno tuvo mucha mala suerte, ¿verdad? Inclusive la pandemia es una de ellas, y antes de la pandemia tuvo inundaciones récord, sequías récord, incendios. Realmente es el contexto no ayudó, por una parte. Por otra parte, hay segmentos dentro del gobierno que tienen una institucionalidad y que van siguiendo políticas de largo plazo. Básicamente la conducción económica, me consta que el plan nacional no se ha abolido, sino que se ha estado renovando también, ¿verdad? Pero hay un elemento que me parece que no se ha aprovechado en la magnitud. Y se acuerdan que yo les mencioné a ustedes el rol del Equipo Nacional de Estrategia País, que era el custodio del Plan Nacional de Desarrollo. Eso hay un decreto que dice que el presidente se tiene que reunir con este equipo cada 3 meses. Y no se ha reunido nunca, ¿verdad?, en esta administración. Yo creo que eso ha sido una señal de que instituciones que pueden aportar con un pluralismo, con visiones de gente comprometida, no han sido bienvenidos, ¿verdad? Y eso es una pena. Y a nivel local, bueno, ahora hay elecciones municipales, y ojalá que después de estas elecciones municipales se puedan reactivar estos consejos de desarrollo municipal, de participación pública y sociedad civil y sector privado, que dan una mirada fresca, una energía, ¿verdad? Una energía para aportar un rumbo compartido, porque este Plan Nacional de Desarrollo puso
mucho énfasis, todavía sigue, ¿verdad? Pero puso mucho énfasis en tener esa visión compartida y también se lo llevó a nivel de los 248 municipios. Yo creo y el rumbo es un rumbo colectivo. Lo que el gobierno tiene que hacer es dar espacios y en algunos aspectos están dando espacios y en otros aspectos no tanto, ¿verdad? Entonces sería muy bueno si se puede revertir eso. José, a nivel de, pensando así todavía más de lejos, digamos, dando un paso bastante grande hacia atrás y mirar en perspectiva nuestra situación como país, con todo esto que estuvimos hablando, ¿verdad? Del desarrollo, la pobreza, la gestión administrativa de lo público y la conexión con los recursos que se tienen y también con lo de la conexión con la sociedad civil y con estos consejos departamentales a nivel municipal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el rol de la sociedad, que en realidad es la que implementa todo lo que se hace desde el gobierno. Tu mirada y experiencia como alguien que trabajó con otros países, ¿cuál es más o menos un país que está hoy en las mismas o que estuvo en las mismas y que logró superar y fue creciendo en varios aspectos que nosotros todavía no lo estamos logrando? Y no sé, ¿qué podemos aprender de esos países nosotros? ¿O cuáles serían, no sé, 3 estrategias claves que tendríamos que mirar de tal y tal país para implementar acá y ver si funciona? No siempre va a funcionar, pero ¿cuáles serían tus estrategias para poner en práctica con todas estas cuestiones que estuvimos conversando hasta ahora? Porque todavía hay más. Sí, no, yo reiteraría, primero cada persona es única y cada país es único, ¿verdad? Entonces hay ciertos elementos que son extrapolables, pero otros no. Yo creo que el elemento de la planificación de largo plazo es algo que en Asia se caracterizan. O sea, básicamente mi pasantía por Asia Central fue muy notorio porque allá todos tenían sus planes al 2030, al 2050, y básicamente eso era, hay una cultura de mirar, de mirar a largo plazo, que acá no estaba tan explícita, pero sin embargo, reflexionando sobre nuestra historia nos damos cuenta que también a nosotros nos funciona, ¿verdad? Entonces, esa mirada a largo plazo es absolutamente necesario. En Asia los procesos participativos no son tan frecuentes, son gobiernos más, sobre todo en Asia Central donde me tocó estar, era la ex Unión Soviética, trabajaba con 5 países y en ese momento, excepto un país de los 5, los 4 eran los mismos líderes de los 80 que continuaban en el 2012, ¿verdad? Entonces, no había demasiados procesos participativos, que es algo que aquí nos damos cuenta de que funciona y es algo que hay que mantener. Y después el elemento de una visión, planificación de largo plazo, con elementos participativos y con una gestión que vaya siendo efectiva, que abra espacios a talentos, y en Paraguay tenemos muchísimos talentos, y cada vez más son más notorios, son más notorios, y con este proceso que se inicia, que se potencia con Becal, que se lleva las becas a otro nivel, ¿verdad? Y ojalá que eso continúe. Yo creo que son elementos que nos van a ir ayudando a transformar. Tenemos que apuntar a tener un país más predecible. Eso sí es algo que pasa por el sector justicia, que pasa por un fortalecimiento del Estado de Derecho, donde las reglas sean más claras y sean más estables. Y eso tenemos todavía como elemento central para juntar estos ingredientes de una visión transformadora a largo plazo, de participación, de compromiso ciudadano, del capital humano
para con la cosa pública dentro del gobierno o fuera del gobierno también, pero nos falta tener ese contexto de mayor previsibilidad, credibilidad del funcionamiento de del Estado de Derecho como tal, hacer que las cosas no sean tanto a quienes le conocemos, sino por las reglas que son cumplidas, ¿verdad? Entonces es básicamente por ahí. Entre paréntesis nomás, ¿cuánto tiempo vos pensás que va a llevar hasta que veamos los frutos verdaderos de Becal? Yo creo que es gradual y estamos viendo ya los frutos de Becal, y depende también cómo nos organizamos, y hay ahora, fíjense, el primer grupo de Becal fue en el 2015. Si tardan en promedio 5 o 6 años para terminar el doctorado, ahora, desde el año pasado estarán viniendo, ¿verdad? Los doctores de Becal, la gente con maestría ya vinieron antes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a insertar? Entonces, el hecho de que creemos instituciones para que le den esa acogida también es importante, ¿verdad? Porque si mandamos gente afuera y después no nos preparamos para recibirlo, el impacto en el corto plazo va a ser más limitado, ¿verdad? Y eso es un desafío que tenemos que hacer ahora y que estamos un poquito atrasados, ¿verdad? Equipo, José, comentarle un poquitito rápido a la gente que está comentando en Facebook. Saludos de Edith Aguilera, Jorge Maluf, Laura Almirón, Frank Franco, René Ayoroa Calle. René dice, ¿qué pasa con la formación ética de la ciudadanía? ¿Cómo ayudar a confrontar la corrupción, especialmente en los puestos de liderazgo? Dice José. La formación ética general es un déficit que tenemos. Yo creo que si nos ponemos a pensar en la educación superior, por ejemplo, ¿verdad? Las clases de ética son algo que la gente lo percibe como traído con chicle para su formación profesional. Sin embargo, es un elemento central y tiene que ser evaluado con los estándares más rigurosos y esa formación ética que pueden empezar en las aulas, tenemos que buscar que sea lo suficientemente efectiva como para que sea parámetro de evaluación del comportamiento en diversos ámbitos, ¿verdad? Porque sin ética se corroe la credibilidad de las instituciones y ahí es mucho más difícil llevar a la práctica los planes, es mucho más difícil transformar sociedades, transformar organizaciones, y es algo como que uno hace una clase de 40 horas y pasa ética y bueno, check. Sin embargo, tiene que ser algo transversal en todas las carreras, en todos los estamentos profesionales, y tienen que haber una supervisión entre pares para que el comportamiento ético vaya siendo cada vez más exigente, ¿verdad? Tiene que permear la estructura educativa para que sea un componente transversal, y todavía eso todavía no estamos allí, ¿verdad? Inclusive la forma en que eso se va a implementar a escala tiene que ser sujeto de un amplio debate y de acción. Incluso yo agregaría que esto tiene que empezar desde el punto cero, o sea, los niños que van a nivel inicial a los programas de guardería, ellos ya tienen que, no digo tener clase de ética, porque estoy totalmente de acuerdo con que tener una clase de ética no me va a hacer más ético para nada, y depende mucho también del docente, de cómo presenta su clase para que los alumnos entiendan realmente qué es lo que es la ética que estoy dando en una materia aislada. Sin embargo, si se mete en el caracú de la gente y de los docentes desde el principio, entonces ya un alumno sale, el perfil del egresado de la educación escolar ya entra a una educación superior con una noción de lo que es mi ética y mi integridad académica como estudiante primero, y después llevar eso al ámbito profesional ya es mucho más fácil. Pero acá nosotros la ética nos pasa por el costado
la mayoría de las veces. Perdón, Ernest. A eso voy, Silvia, que realmente es complicado. Pues sí. Que a veces el alumno puede ir y aprender toda la mejor ética del mundo en la clase, pero ¿qué pasa cuando vuelve a la casa, se sube al auto y le ve a papá pagando una coima o ve gente que trata de aprovecharse de otras personas? O sea, es mucho más complicado este tema y a veces hasta desanima porque parece un círculo vicioso. Gente que no tiene una buena ética no puede impartir buenos valores éticos y nada, realmente el panorama a veces parece un poco desanima, ¿no? Desalentador. Y no sé, yo creo que si José nos da la respuesta, sí va a ser pues, el huevo. Le Hoy estamos José pidiendo tiene toda la que nos dé el huevo, la gallina toda la con los huevos solución. de oro y la vaca con los chanchitos y todo, le estamos pidiendo. No, yo creo que un elemento importante es la instrucción ética transversal en todas las profesiones, que no solo, de acuerdo con Silvia, que se inicie desde lo más temprano, que desde la educación parvularia, ¿verdad? Lógicamente que se inicie inclusive antes en las casas, ¿verdad? Pero el elemento de conocer qué está bien y qué no está bien, vos sabés que por más que uno piense en conversaciones cotidianas, hay elementos que la gente cree que está bien y no tienen un concepto de conflicto de intereses muy claro, no se tiene un concepto del riesgo reputacional que puede traer eso. Entonces, el conocer es algo central. Y ahora, por ejemplo, estamos en un proyecto trabajando que se llama un proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho, financiado por USAID, lo coordina el Instituto de Desarrollo. Y básicamente, trabajamos con Harvard y con la Universidad de Notre Dame. Y estuvimos evaluando cómo trabajan la ética dentro de las carreras de Derecho, por ejemplo. Wow, qué interesante. Y ustedes saben que aquí en el currículum de Derecho, pero no solamente esto de Derecho, esto es para Economía, para cualquier cosa, pasó que miramos el currículum de Derecho, hay muy poco contenido de ética a lo largo de la carrera. Entonces, uno puede tomar algunas pocas clases, y uno lo compara con Estados Unidos, y el elemento para ejercer la profesión, la ética allí es tan importante como el derecho constitucional o como el derecho administrativo. Se evalúa eso. Entonces uno dice, bueno, no porque yo paso un examen de ética, ya voy a ser más ético. Bueno, no, es cierto, lo que decía Silvia, ¿verdad? Pero al menos pasar un examen de ética garantiza que vos cognitivamente sepas lo que está bien y lo que está mal. Y entonces cuando haces algo que está mal, no podés alegar ignorancia. Entonces ese es un primer paso, que la gente sepa qué está bien y qué no está bien, y que después su decisión ya sea que asuma las consecuencias si es que es captado. Pero hoy en las conversaciones que uno tiene aquí se sorprende a veces de los conceptos de nepotismo o de conflictos de intereses no están tan claros, ¿verdad? Eso, entonces, eso es un elemento, un primer elemento. El otro elemento que he aprendido dentro de este proyecto, hay una profesora con la que trabajamos muy cercanamente, se llama Dory Sumner de Harvard, que ella generó un método pedagógico muy interesante, que usa básicamente, es un protocolo, y ese protocolo, con cosas tan sencillas, ¿verdad? Primero usa arte, pero eso no usa arte para generar mayor innovación y aprendizaje, pero también genera ciudadanía, porque genera un protocolo donde la gente aprende a escuchar, aprende a apreciar lo que el otro hace, aprende a disfrutar de las diferencias, y básicamente es un comportamiento que fortalece pedagógicamente elementos de ciudadanía, y eso abona mucho el campo ético, ¿verdad? Entonces, Luis Arán suele decir también, trayendo un poco a colación lo del arte, ¿verdad? Que la persona que ejecuta Mozart a la mañana no rompe vidrios a la noche, ¿verdad?
Entonces hay una serie de elementos que también en la forma pedagógica de enseñar favorece más o menos estas actitudes éticas, y eso es lo que habría que hacer permear esas metodologías educativas pedagógicas en todos los niveles educativos. Ay, totalmente. Pero ¿cómo, por ejemplo, qué hace el Instituto de Desarrollo? Aparte de este programa que nos están contando que wow, está genial. ¿Cuál es el rol del Instituto de Desarrollo para hacer esto que usted acaba de mencionar? Que los docentes sepan realmente permear todas estas cuestiones, no solo de ética, sino un montón de otras cosas más que creo yo que van a hacer al cambio exponencial de nuestra cultura, porque es algún chip que hay que cambiar culturalmente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo aparece el Instituto de Desarrollo y qué hacen específicamente? Bueno, mira, el Instituto de Desarrollo es una institución fundada hace 20 años, en diciembre del 2021 va a cumplir 20 años. Se inició como un instituto de investigación en el 2001. En el 2006 tuvo la ley que lo habilita como institución de educación superior. Generó unas maestrías inicialmente, y a partir del 2019 se generaron las carreras de economía, de negocios y de desarrollo, que son bilingües y que fortalecen todavía más a la institución como institución de educación superior. En estos 20 años nos hemos posicionado como un centro de generación de conocimiento. Hay un ranking que lo lleva la Universidad de Pensilvania, que se llama, es un ranking sobre think tanks, sobre centros de pensamiento, un ranking global y ranking regional. Y en lo regional ellos evalúan América Latina, sí, México. A México le ponen en otra categoría con Canadá y Estados Unidos, pero para América Latina, sin México, le dan seguimiento a 1.100 centros de generación de pensamiento, y al instituto lo están rankeando número 32 entre estas 1.100, Wow. ya desde hace unos años, ¿verdad? Entonces, es una institución que en estas 2 décadas logró posicionarse como un centro de generación de conocimiento con reconocimiento regional, ¿verdad? Y eso nosotros lo llevamos a lo que es la misión institucional de crear conocimiento, utilizar ese conocimiento en las aulas y también utilizar ese conocimiento para contribuir a los cambios sociales, en lo que sería la extensión, en este caso de la educación superior. Y allí tenemos alumnos de nuestras maestrías que están haciendo ahora el PhD afuera. Algunos no usan becal porque consiguen financiamiento total de la universidad, y otros sí, ¿verdad? Entonces, apuntamos nuestros programas de maestría, lo hemos compatibilizado con certificaciones de Harvard y de MIT. También nuestros programas de grado apuntamos con esos estándares, y estamos muy satisfechos del proceso. Todavía hay mucho por fortalecer, por crecer, pero nos pone muy contentos que nuestros estudiantes de maestría vayan a hacer doctorados en universidades top, financiados por ellos. Nuestros estudiantes de grado que están en su 3er año, porque empezó en el 2019, hay uno que consiguió una beca ahora para un intercambio en el London School of Economics, y es becario de Itaipú, ¿verdad? Fíjense, entonces viene de un colegio privado subvencionado. Genial. Y dentro de eso ya tienen su certificado profesional en ciencia de datos de Harvard, que es parte de su programa, y están haciendo ahora un micromaster que es parte del programa con MIT, dirigidos por 2 premios Nobel de economía, ¿verdad? Entonces, apuntamos a identificar talentos y a apoyar estos talentos a que tengan todo su potencial académico, y que después conecten con la formación profesional, los que quieren hacerlo, o la formación académica, los que quieren hacer maestrías o doctorado, y prepararlos para que
formen parte de una camada de gente comprometida con principios éticos y con una habilidad científica y en innovación. Eso es básicamente, y en este proceso también contribuimos en solucionar problemas de la sociedad a través de la investigación y la aplicación de estos conocimientos, ¿verdad? Entonces tenemos una agenda súper variada y bien cargada. súper variada y bien cargada para dar granitos de arena en diversas áreas. Qué José, genial, José. Tengo una Yo le quiero robar el preguntita, micrófono tengo a una él y no me deja. tengo una preguntita. Vale, Ernesto, Una haz la preguntita. pregunta. José, mucha gente dice, mira, ¿para qué es lo que me hace un doctorado? Si vengo a Paraguay, no voy a tener espacio, no está completamente desarrollado el campo como para decir, ¿sabes qué? Vos venís acá, mira, tenés toda esta área, te vamos a dar el espacio, esto que lo otro. O sea, ¿qué pensás al respecto a esa gente que dice, mira, ¿para qué le voy a hacer el doctorado si vengo acá y en términos de investigación estamos tan precarios? ¿Qué le decía a esa gente? Bueno, el doctorado, yo empezaría por lo siguiente. El doctorado es para los que tengan vocación para investigar, para ser investigadores. No es algo que todos tengan que hacer, ¿verdad? O sea, básicamente lo primero que hay que ser es muy franco. El que hace un doctorado va a ganar menos del que se quedó con la maestría, ¿verdad? Entonces, eso es... Claro, ahí hay un punto, José, para tocar un poco, porque nosotros tenemos amigos paraguayos que terminaron su doctorado en Singapur y estamos hablando, pero están a otro nivel de todo punto de vista, de lo académico hasta lo monetario, ¿verdad? Ahora, eso, en Paraguay... sí, eso es algo... siempre hay outliers, ¿verdad? Siempre hay excepciones. En promedio, el que hace un doctorado es para dedicarse a la investigación, ¿verdad? Entonces, y a la vida académica. Y ahí hay que ser consciente de que en la investigación no hay mucho, no hay muchos millonarios, ¿verdad? O sea, tal vez hayan, ¿verdad? Pero no hay muchos. Entonces, es algo que uno lo hace por vocación. Si te encanta investigar, hacer tu doctorado. Y si te encanta investigar y te formás bien y venís a Paraguay, cada vez es más fácil. Cada vez es más fácil hacer investigación de calidad de Paraguay. Siempre hay brechas enormes, ¿verdad? Pero hoy, comparando con hace 25 años, cuando me tocó regresar, a mí es otra cosa, ¿verdad? Y básicamente allí, en ese momento, uno de los motivos por el cual se fundó el Instituto de Desarrollo era precisamente para juntar a gente que había salido y como para conectarlos con universidades y hacer investigación. Hoy hay mucho más espacio, ¿verdad? No digo que sea fácil, pero es posible, y esto es en la medida que haya más gente. Hay economías de escala y de aglomeración que lo van a hacer todavía más fáciles, ¿verdad? Entonces, creo que con Becal se va a generar, y se está generando un retorno que si la gente se junta, fortalece instituciones, transforma instituciones, la puede pasar muy bien, ¿verdad? O sea, en el sentido de que sea muy estimulante. Pero hay que tener presente también de que lo importante es salir afuera. Uno puede salir afuera para hacer programas más cortos, puede salir afuera para hacer la carrera de grado, para hacer una maestría y para hacer el doctorado. Cualquier experiencia de estas realmente transforma y ayuda, ¿verdad? Y hay muchísimo que contribuir también a la generación de conocimientos desde la formación profesional que uno adquiere con la maestría, ¿verdad? Entonces, sí enfatizar de que esa excelencia profesional a veces se pone énfasis en la maestría y la investigación es el énfasis del doctorado, ¿verdad? Entonces, no todos tienen que hacer investigación, pero los que quieren hacer investigación necesitan un doctorado. José, si alguien te pregunta hoy, termina este periodo administrativo gubernamental en un par de añitos, ya menos quizás, y te dicen qué cartera, y no puede ser la STP, tiene que ser otra. ¿Qué
en qué lugar te verías vos trabajando y qué crees que es un espacio clave para llevar adelante transformaciones como estas que estás mencionando a gran escala y en todo, porque creo que el instituto, si entiendo correctamente, el Instituto de Desarrollo se centra en todo lo que es economía y desarrollo per se, ¿verdad? Pero también hace falta institutos de desarrollo en educación, hace falta institutos de desarrollo en ciencias agrarias, institutos de desarrollo en todas nuestras áreas principales, ¿verdad? ¿Dónde te verías, José? No, yo creo que ya en los próximos años yo no me veo dentro del gobierno, creo que eso es ya di mi grano de arena allí y creo que mi rol es mantenerme en la academia y desde la academia se puede contribuir muchísimo a cualquier área con la ventaja de que uno tiene más tiempo de estabilidad institucional. ¿Por qué? Porque en el gobierno, básicamente, por términos de referencia, son 5 años, ¿verdad? Y después ahí tiene que haber un cambio. Y los procesos de transformación nacional son procesos que nos abarcan a todos, estén en el gobierno, estén en la academia, estén en la sociedad civil, en el sector privado. Entonces, estoy realmente extremadamente contento de haber tenido esa experiencia y de poder continuar trabajando en muchos de los temas desde fuera de gobierno, desde la academia, apoyando procesos de cambio en sociedad civil, con el sector privado, con el gobierno en los diferentes niveles, del gobierno central hasta los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, yo me veo, es muy difícil responderte una pregunta y yo sé que no va a ocurrir. Entonces, básicamente mi rol es en la academia, y creo que en la academia se pueda... Mira que queda grabado este programa, José, y después viene el nuevo gobierno. ¡Pum! Ahí sobre la mesa, José, te necesitamos, tu experiencia. Esto que lo otro te vamos a poner esta grabación. Ya le vemos al señor José Molina, jefe de gabinete en el siguiente periodo. No, solamente en broma. Pero bueno, José, mira, se nos fue rapidísimo el programa, equipo. José, tenemos que ir dándole un cierre. Después, bueno, también va a ir cerrando también José. Pero José, ¿nos puedes dar una breve reflexión para la audiencia, para lo que te conocen, para todo lo que conversamos, una breve reflexión que quieras dar como mensaje final para después ya ir encaminando para el cierre? No, básicamente el mensaje es: estamos en un momento desafiante como sociedad, pero lo importante es mantener el optimismo. Paraguay está avanzando. Si uno mira atrás, las últimas décadas hemos crecido, hemos mantenido la democracia, queda todavía mucho por hacer. Hay gente que se salió por centenas a formarse en el exterior. Esta pandemia puso a prueba la solidaridad de los compatriotas y realmente superamos con 5 felicitados, ¿verdad? Hay errores que se corrigen, pero eso en cualquier área de cualquier sociedad humana ocurre. Entonces, mantener el foco en una mirada de transformación de la sociedad a mediano plazo, trabajar cada vez más coordinados, en forma más abierta y dar lo mejor. Eso básicamente como elementos. Fantástico. Bueno. No, pero esperen un poco. José, yo ya te aviso, estos señores son policías del tiempo y todavía hay tiempo. O sea, algo que yo aprendí en esta pandemia es que los minutos son eternos cuando uno está conectado. O sea, tenemos todavía unos minutitos. Una cosita más, yo quiero que nos digas, ¿qué pensás? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que haya más investigación en otros sectores? Porque sin investigación no vamos a poder encontrar solución a varios de los problemas que tenemos. ¿Cómo podemos fomentar la investigación? Mira, yo creo que la institución pública encargada de fomentar la investigación es el CONACYT. Y el CONACYT hace poco tiempo se empoderó de un trabajo que se venía haciendo ya hace varios años con
de impulsar la formación de la Universidad Científica del Paraguay, que fomente, que sea una universidad de investigación, que trabaje como una universidad de segundo piso, creando sinergia entre las universidades que ya existen, y eso puede ser una apuesta transformadora para potenciar la investigación en todas las áreas. Y seguramente habrá tiempo para ir profundizando sobre las perspectivas de esta universidad científica que está en marcha, ¿verdad? Entonces es un elemento que se puede ir pensando y mirando con optimismo. O sea, eso para agregar al mensaje final nomás, es la gente que está queriendo hacer un doctorado que no funda el PACNICO, pueden volver y va a haber un futuro para los investigadores y los doctores que no son en el área de medicina, ¿verdad? En el Paraguay. Así que métanle, muchachos, con el doctorado. José, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con la audiencia. Pasó 1 hora y media volando, así sin corte, le metimos con todo y estuviste ahí respondiendo todas las preguntas. Así que gracias por tu tiempo, José, gracias por tu conocimiento, por compartir todo esto. Y bueno, chicos, nos vemos en otra edición de Paraguay for Export. Silvi, Josías. Yo me pido también, José, realmente, yo siempre me quedo con preguntas en el tintero. Ya te diste cuenta, Carlos, es una puja por ver quién pelea, porque yo tengo 1000 preguntas más, así que en algún momento voy a encontrar la manera de ir a visitarles por el Instituto de Desarrollo a saciar mi sed de conocimiento por ahí. 1000 gracias, José. Mil gracias también a tu equipo en el Instituto de Desarrollo que nos acompañaron y nos ayudaron en esta semana para poder hacer posible esto. Gracias por el apoyo desde la parte comunicacional también del Instituto de Desarrollo. Y a la audiencia que nos está escuchando en la radio y a la gente que nos sigue por Facebook, esto se va a quedar grabado, así que van a poder volver a esta grabación para escuchar minuciosamente los detalles. Y nos vemos el sábado que viene con más Paraguay for Export. Ese es mi mensaje, Silvi. Yo soy el que tengo que contar eso, ¿verdad? Que bueno, la gente nos está escuchando, aprovechen, nos deja un me gusta, comparte la entrevista y está disponible, como dice Silvi, eso en la página de Facebook para que puedan revisitar la entrevista cuando quieran. José, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao.